Doctora Flavia Barraza, especialista en familia y sucesiones, abogada. ¿Cómo le va, doctora? Hola Fabiana, buen día, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estos minutos. Doctora, ¿qué tema trajo hoy? ¿Qué tema, no? Justamente uno de los más frecuentes que se presentan en el estudio. Frecuentes y lamentables, que no debería ser así. A ver, le contamos a nuestra audiencia. Este es un escenario que se presenta cuando fallecen los padres y uno de los herederos o coherederos está poseyendo en ese inmueble, está poseyendo ese inmueble. Sí. Lo explico más gráfico. Fallecen los padres y uno de los hermanos decide vivir ahí, ya sea por voluntad propia o porque anteriormente los padres dijeron, el típico caso, pobre, tu hermano o hermana no tiene dónde vivir, ustedes ya tienen su casa, ya compraron su casa. Claro. Entonces ese pobre hermano o hermana que va a vivir en esa casa de los padres, pretende que al fallecer ellos sea de su exclusiva posesión. ¿Qué pasa con eso? Al fallecer los padres pueden pasar distintas situaciones. A ver. Que los hermanos decidan abrir la sucesión, bien, y este heredero también concurra a la sucesión. En ese caso, ya hay un reconocimiento expreso, que ya lo explico qué significa. Bien. Puede pasar también de que los hermanos, entre todos, decidan entregarle, entre comillas, la posesión a ese hermano. Claro. Y otra situación puede ser que ese hermano, por voluntad propia, vaya a vivir a esa casa, a ese inmueble, y realice algo que se llama interversión del título. Pueden suceder muchas situaciones. Acá, ¿qué sucede? Si ese hermano fue con voluntad propia, por voluntad propia, a poseer ese inmueble y se quedó ahí a lo largo del tiempo, que para prescribir tienen que ser 20 años, pero esos 20 años, ¿desde cuándo tienen que ser contados? Esos 20 años van a ser contados desde que ese coheredero o esa persona que está viviendo ahí, van a ser contados desde el momento que se ha detentado fehacientemente esa posesión. ¿Y cuándo se hace fehaciente? Por ejemplo, cuando ese hermano o hermana manda carta documentos a sus hermanos, Ajá, notificándoles de que va o ha decidido vivir ahí. Entonces ya sus hermanos están avisados de esa decisión de ese coheredero. Si ello no sucede, si esa persona que está viviendo en casa de los padres no realiza esos actos o esa interversión del título, esa es una de las formas que puede realizar para prescribir, sí, o que él decida o ella decida prescribir ese inmueble. Puede suceder que ese hermano o hermana realice actos que se llaman actos materiales, como por ejemplo pintar la casa, mejorarla, pagar los impuestos y servicios. sí. Y otra cosa que puede hacer ese heredero o heredera es también realizar el plano de mensura, y que tiene que estar inscrito por catastro. Entonces ahí ya esa persona ya está haciendo interversión del título. Y otra cosa es decirle a sus hermanos, tomado la decisión de vivir acá, pero él tiene que notificar a sus hermanos. O sea, si no notifica, no tiene ningún tipo de valor legal. No, justamente. Acá nosotros tenemos un artículo que es muy claro, el artículo 1915 en el Código Civil y Comercial, que dice: nadie puede cambiar la especie de su relación de poder por su mera voluntad o por el solo transcurso del tiempo. Se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa, y sus actos producen ese efecto. Es decir, esa persona, ese heredero, tiene que manifestar la voluntad frente a sus hermanos. Ahora, ¿qué pasa si ese hermano o hermana firma esa sucesión? Es decir, se presenta a la sucesión con sus hermanos. Ahí él lo que está haciendo es manifestar y reconocer ante el juez y ante los demás
que está poseyendo también, pero con otros. Es decir, él está poseyendo o ella está poseyendo ese inmueble de los padres fallecidos, pero concurriendo con sus hermanos. Ese reconocimiento, si ese hermano o hermana el día de mañana decide realizar la prescripción, el juicio de prescripción adquisitiva, los otros herederos se pueden presentar también al juicio de prescripción diciendo él ya o ella ya reconoció en otros ese derecho, es decir, que también está diciendo de que hay otros herederos, es decir, otros condóminos. Claro. Y ahí esa prescripción adquisitiva se interrumpe. Eso significa que vuelve a empezar ese plazo a contabilizar. Doctora Barraza, por ejemplo, hay, digamos, hermanos, uno de ellos está viviendo en la casa de los padres, que ya han fallecido, sí, y ponen a nombre, que queda viviendo ahí en la casa, la pone a la casa a nombre de sus hijos. ¿Puede hacer esa maniobra? Si no hay si no han abierto una sucesión. De que puede, pero ahora que se deba es otra cosa. Todo se puede, nada más de que eso no es legal. ¿Por qué? Porque si él pone a nombre de otros, es un heredero, uno solo, el que está viviendo ahí, y realiza ese acto, los otros herederos, al abrir la sucesión, ¿sí? O sea que queda invalidado, digamos, por más que lo haya puesto a nombre de sus hijos, queda invalidado eso porque no hay una sucesión abierta. Exactamente, ¿por qué? Porque a menos que, por supuesto, ese heredero demuestre fehacientemente que ha intervertido el título y que en su momento él ha notificado a sus hermanos de esa intención. Por ejemplo, si son 2 inmuebles, ¿no? Y varios hermanos, y uno de ellos fue el incluido en la sucesión y el otro donde está este heredero y que puso a nombre de sus hijos no se incluye en la sucesión, es porque ya está haciendo una donación tácita implícita a ese hermano. Claro. Pero si está incluida en la sucesión, no. Claro. Y para que, digamos, ¿a dónde tienen que ir a ver a nombre de quién está la casa? ¿Cómo tienen que hacer y cómo tienen que abrir esa sucesión los que están interesados en hacerla? La sucesión puede estar, ya sea inscrita, tiene una escritura o puede ser un boleto de compraventa, que esa es otra de las dudas que siempre con frecuencia me realiza. ¿Qué pasa si el inmueble tiene un boleto de compraventa? Si no se puede abrir la sucesión. También se puede abrir la sucesión, pero pasa de que muchas veces esos boletos no están inscriptos. En cambio, la escritura sí, es mucho más factible que esté inscrita en el registro inmobiliario. Necesitamos el padrón de ella para saber si está inscrito en el registro inmobiliario. Pero si no está, bueno, se le debe decir al escribano o escribana que realizó la escritura que la inscriba. Por supuesto que eso tiene un costo y es un proceso. Claro. ¿Y qué tiempo lleva, doctora, todo este proceso? Para abrir la prescripción adquisitiva, bueno, para prescribir sí o sí se necesitan 20 años. Esa es la prescripción larga, o lo que se llama 20añal o usucapión, también se le llama así. Necesitamos 20 años, pero de posesión efectiva. Esa posesión tiene que ser pública, pacífica, ininterrumpida. Tengo que constar también de que he vivido ahí esos 20 años mediante el cambio de titularidad de los servicios, el pago de impuestos. Para el juicio de prescripción adquisitiva también puedo llevar testigos. Doctora, perdón, esto que acaba de decir en cuanto a los servicios, la persona que está viviendo ahí en la casa, por más que no se haya abierto la sucesión, ¿puede poner los servicios a nombre de él y después decir, bueno, yo ya estuve viviendo acá y ya es mía? Es que ahí está el tema, de que ese hermano o hermana que puede cambiar la titularidad de los servicios, cree que con eso es suficiente. No es suficiente el cambio de titularidad de los servicios. ¿Por qué? Porque lo importante son los impuestos, porque uno sin agua, sin luz, sin gas no puede vivir, y es lógico que quiera tener los servicios. Bien, entonces, ¿desde dónde se va a contabilizar ese plazo? Va a ser precisamente desde el cambio de titularidad, pero de los impuestos, no es de los servicios. Y ahí es donde está la equivocación de la mayoría de las personas. Pero esa es una de las tantas cosas que nosotros tenemos que alegar en el juicio de prescripción, que es el pago de impuestos, el cambio de titularidad, las mejoras, reformas de esa propiedad, cómo pintar la casa, cambiar el techo, pintar el techo, el plano de mensura y los testigos.
Pero esos testigos también tienen que ser claro esto, que es una prueba de confirmación, no de aseveración, porque esos testigos también tienen que tener una determinada edad, porque si yo estoy alegando que he vivido 20 años en ese inmueble, el testigo no puede tener 20 años. Exacto, o 40. Exacto. Tiene que tener una edad suficiente para que el juez diga si esa persona realmente conoce a ese señor o esta señora que ha vivido 20 años ahí. Claro. O por ejemplo el acta de nacimiento de los hijos, el colegio, los censos, cuando realizan los censos y me encuentran en ese inmueble viviendo hace 20 años o más. O sea, hay muchos datos que no son tenidos en cuenta. Exacto, eso le iba a decir, muchos datos que quizás piensan que es rápido, pero bueno, hay muchas cosas ahí que tiene el abogado que ver. Para hacer el juicio de prescripción adquisitiva lleva su tiempo y lleva su costo, porque no solo son estos que estoy nombrando, porque uno tiene que comprobar que compró los materiales, que realizó las mejoras. Claro, además de eso, luego tiene que indicar un cartel al frente del inmueble que tiene que tener una cierta dimensión, con datos donde está radicado ese juicio de prescripción adquisitiva. Son costos bastante considerables y tributariamente también. Claro. Doctora, para ir cerrando, ¿qué recomendaciones le da a las personas que están en esta situación? Recomiendo que se reúnan los hermanos, que lo hablen mediante alguna conversación amigable, y que uno no se entere de casualidad si esa persona inició un juicio de prescripción adquisitiva y recién me entero, ni no sabíamos nada de que iba a hacerlo. Entonces es mejor conversarlo en familia y decidir entre todos la situación mejor para todos, ¿no? Doctora Barraza, muchísimas gracias, buena jornada, hasta luego. Gracias a ustedes.